Bueno, buen día. Mi nombre es Leandro Agusti, asesor del CREA Santa María, en el sur de Santa Fe, y del Washington McKenna en zona centro. Continuando un poco con lo que venía contando Darío, a mí me toca contarles un poco lo que ha sido la red de variedades de trigo este año, y después vamos a analizar o vamos a ver un caso puntual en uno de los campos del CREA, como para cerrar un poco la idea y tener un poco de ejemplo. Bueno, empezando con la red de variedades, vemos que este año la red tuvo 11 localidades, donde, bueno, la localidad de Montebuey no se pudo sembrar, con 8 variedades de ciclo largo y 9 variedades de ciclo corto. Ahí vemos las empresas que participaron, que han sido Bioceres, Buck, Don Mario, Klein, Macroseed y Nidera, cada uno con un set de variedades de ciclo corto y de ciclo largo. Bien, yendo un poco a la caracterización ambiental de cada uno de esos sitios, vemos ahí cuáles fueron los establecimientos en donde se participó en la tabla, el CREA que realizó el ensayo, la localidad de referencia, la serie de suelo, el tipo de suelo, como comentaba Darío, estamos dominados por los argidoles y los apludoles, la fecha de siembra, tanto en ciclo largo como en ciclo corto, el antecesor, y por último, la última columna es el fungicida aplicado en el ensayo, que, bueno, si se observan ahí, hay 3 localidades donde tuvo una doble aplicación de fungicida del ensayo. Yendo ya a los resultados y viendo las variedades de ciclo largo, vemos que Baguette 620 y SI 120 estuvieron muy bien ubicados, seguido por los dos Don Mario, Sauce y Pehuen, Buck Comelem, INTA 119, Don Mario Algarrobo y Guayabo, que quedó al final. Ahí también vale destacar que la localidad de Magiolo en ciclos largos no se pudo cosechar porque también se tuvo algún problema que se perdió. Yendo a los ciclos cortos, vemos que Don Mario Ñandubay está muy bien posicionado, primero, muy cerquita ahí de Buck Cambá y Baguette 550, seguido por Don Mario Seibo, Klein Valor, Audaz, Saeta, Baguette 450 y por último SI 330. Esto es, en resumen, de los resultados, lo que fue la red total entre ciclos cortos y ciclos largos. Ahora, para tratar de desmenuzar un poco los resultados y ver si podríamos tratar de ver algunas diferencias en la genética, sobre todo por zona, dividimos la región en subregiones. Entonces, le vamos a llamar subregión 1 a los CREAs del norte, por dar un ejemplo, el CREA del Abrojo, San Jorge de las Rosas, Las Petacas, CREA Rosario, para tomar una referencia de la Ruta 9 del norte. Los CREAs del oeste, que vamos por el Santa María, Valdicera, Montebuey, Poste Pinillo, y los CREAs del sur, o subregión 3, en este caso, que son los CREAs Santa Isabel, María Teresa, Teodelina, Ascensión y Arenales. Entonces, si dividimos la red de ensayos en estas 3 subregiones, como se ven acá en las tablas, en los gráficos, vemos que también si lo dividimos en las 3 subregiones, en este caso, para los ciclos largos, si tienen en cuenta, hay una línea celeste que va paralela al eje de las X, donde ese es el promedio de cada uno de los ensayos en las subregiones. Para la subregión 1, el promedio estamos en 4.100 kilos, la subregión 2 también estamos en los 4.000 kilos y en la subregión 3 estamos en 5.600 kilos. Todas las variedades o las barras que superen por encima de esa recta que está trazada en el promedio son variedades que nos van a aportar rendimiento en cada una de esas subregiones. Está clarísimo en amarillo que se ve como Baguette 620, que está aportando rendimiento en las 3 subregiones. Lo mismo pasa en la 1 y en la 2, muy bien ubicado SI 120, y se acomoda muy bien en la región 2 y en la subregión 3 lo que es Buck Comelem. Los dos Don Mario, como hoy nombraba, Sauce y Pehuen, están bastante bien acomodados, un poquito por debajo Sauce en la subregión 3. Ahora, cuando vamos a los ciclos cortos, nuevamente está con la misma modalidad, en la línea celeste que cruza o que va paralela al eje de las X es la que marca el promedio. Ahí vemos que está consistente Ñandubay entre los 3 primeros puestos en las 3 subregiones, ¿sí? Buck Cambá muy bien,
también, entre segundo y primer lugar en ambas regiones. Y Baguette 550 muy bien en la subregión 1, en la subregión 3, y por debajo del promedio en la subregión 2. Acá cabe hacer una consideración. Tanto Bucambá como Ñandubay son variedades que, si bien están en el set de ciclos cortos, son bastante intermedios, y bueno, y Baguette 550 lo tenemos más como corto, ¿sí? Entonces, como que han andado un poco mejor los que son un poco más intermedios. Pero bueno, lo que está claro que son cualquiera de estas tres variedades, son tres variedades que están aportando en genética al rendimiento. Otra forma de verlos, la red de ensayos, y ya teniendo en cuenta ensayos del año pasado y este año, acá estamos con datos de 2 años, por lo tanto son variedades que se deberían ser repetidas el año pasado y este. Vemos este gráfico con índice ambiental, donde las dos esferas marcan un ambiente de baja producción y un ambiente de alta producción, y las líneas son cómo se comporta cada una de las variedades a través de ese ambiente. Si vemos en Colorado, se ve Don Mario Algarrobo, que, como decía hoy Darío, es la variedad que más tenemos sembradas en la zona, y está bien claro en el ambiente de bajo potencial que tanto Baguette 620 y SI 120, que lo veíamos muy bien en los ensayos, están aportando rendimiento, tanto en el ambiente de bajo potencial como en el ambiente de alto potencial. Y por poner un ejemplo, Guayabo viene por debajo tanto en el ambiente de alta como el de baja. Creo que para los ciclos largos estas curvas están muy claras. Yendo un poco al ciclo corto, y bueno, por ahí cambia un poquito la cosa. En la línea gris, ese es Don Mario Seibo, que es nuestro corto más sembrado en el barrio. Vemos que está bien acompañado, tanto en el ambiente de baja como el de alta, por Ñandubay. Si lo vemos a Ñandubay en el ambiente de alta, parecería como que se está despegando un poquito la curva de Seibo, donde, bueno, podemos pensar que podemos llegar a aportar algo de rendimiento ahí en esos ambientes de alto potencial. Y siempre por debajo, Audaz, Baguette 450 y SI 330. Lo que me parece que está bueno como para considerar en estas curvas, si se fijan, tenemos a Baguette 450 en el ambiente de baja, muy cerquita de Don Mario Audaz y bastante parecido, podríamos decir, con Ñandubay y Seibo, muy poquito por debajo. Ahora, cuando nos vamos a ambientes de alto potencial, Baguette 450 se cae inclusive por debajo de SI 330. Y bueno, son las cosas que tenemos que por ahí entender de estos gráficos para ver dónde colocamos cada una de las variedades, dónde los acomodamos. Bueno, para continuar y yendo un poco ya a un caso de campo del CREA Santa María, vamos a ver cómo estamos pensando la campaña de trigo en el grupo, y traje un caso real y como para ayudarnos a pensar un poco los ambientes y ver cómo acomodamos el trigo en esta campaña a nivel campo. Este caso es un campo que está en la zona de la Cecira, y bueno, y es del CREA Santa María. Como para empezar a ubicar un poco cómo está el ambiente y en dónde estamos parados, si vemos las precipitaciones acumuladas en ese campo desde julio a junio, lo tomamos de esa forma. La línea celeste es la curva donde más precipitaciones hemos tenido en ese periodo, que copia el año 97-98, donde llegamos casi a 1.400 milímetros. La colorada es 2008-2009, donde en ese periodo tuvimos 450 milímetros. El promedio de los últimos 30 años son 860 milímetros, y hoy, sin tener en cuenta las precipitaciones de estos últimos días, en realidad de ayer y de anoche, que han sido pocas, estamos alrededor de los 803 milímetros, 880 milímetros. Eso es la situación donde nos encontramos hoy, que seguramente lo vemos de esta forma porque desde julio hasta marzo vemos cómo ha sido la evolución del agua en los cultivos estivales, cómo nos ha ido acompañando, y de marzo en adelante tiene mucho que ver con la recarga, y eso nos va a permitir ver dónde terminamos un año para poder arrancar justamente el cultivo de fina para el año siguiente.
Otro factor que tenemos muy en cuenta en el barrio y lo seguimos es la napa freática. Para nosotros es tanto en algún momento es una oportunidad y es una fortaleza tener la napa, pero no saber manejarla y tener una napa descontrolada termina siendo un problema y muchas veces traer muchas complicaciones o algunas complicaciones. Esto es una serie que se tomó de napas, está del 2011 hasta la fecha, donde, por ejemplo, se notan las flechas celestes. Ahí marqué un par de eventos como para que lo consideren. Ejemplo del de enero del 2016, ahí tuvimos unas precipitaciones importantes y fíjense cómo sube la napa, tanto en los tres freatímetros. Esto es una red de freatímetros, acá está graficado en celeste el freatímetro que está más cerca de la superficie, es mucho más sensible a las precipitaciones y siempre lo tenemos mucho más cerca, y los otros dos freatímetros son freatímetros que trabajan un poco más abajo, entre 1,5 metros y 3 metros, y el otro freatímetro normalmente en los últimos años siempre ha estado más cerca, entre 1,5 metros para arriba, yo diría. Consideren noviembre del 2018, ahí tuvimos una baja, que después del 16 es como que con algún serrucho ha ido bajando la napa, y ahí en diciembre, enero, y ese momento estival tuvimos bastante precipitaciones y terminamos el año pasado en abril, que es la misma fecha que estamos hoy, del 2019, con una napa en los lugares más complicados o más cercas de 50 centímetros, y donde los freatímetros que están un poco más retirada la napa, estábamos en los 2,30 metros aproximadamente. Luego tuvimos el invierno y la primavera del año pasado, que todos sabemos que no llovió, pero bueno, en muchos casos el cultivo se fue arreglando con eso, y bueno, terminamos en diciembre del 2019, antes de que empiecen las precipitaciones que arrancaron a partir de mediados de diciembre, con una napa en 1 metro, en el freatímetro que habíamos arrancado a 50, y una napa cercana a los 3 metros, donde habíamos comenzado en los 2,30 metros aproximadamente. Hoy el dato es 40 centímetros en el freatímetro de mayor sensibilidad y 2,48 metros en los otros dos freatímetros que están acompañándose muy juntos, los vemos que van muy pegados. Bien, un poco caracterizando cómo estamos hoy en cuanto a la recarga y cómo estamos de napa, lo que nos empieza a dar vuelta y a pensar es cómo hacemos para plantear la campaña de trigo y qué herramientas tenemos para eso. Bueno, y aquí empezamos a tomar información de todo lo que podíamos tener en cuanto a planos del campo, pendientes, altimetrías, la red de freatímetros, mucha validación a campos y un montón de ajustes, con un sistema de información geográfica, tratar de juntar todo eso para poder llegar a generar un mapa de napa, que en función de ese mapa de napa poder decidir dónde acomodamos los cultivos en cada uno de los lotes. Esta información de los mapas de napa que voy a mostrar, acá me permito una aclaración. Es todo lo que les voy a mostrar. Me toca hoy a mí mostrarlo, pero en realidad hay una persona que es un compañero de trabajo y amigo, que es Leonardo Rondari, que me ha ayudado muchísimo a hacer esto, que trabajamos mucho en conjunto para hacer esto y poder generar esta base de datos para poder ir actualizándola, digamos, cuando sea necesario. Y por otro lado, Luis Lalor, que es el que está encargado y responsable de este establecimiento, que tiene un compromiso siempre y una frecuencia de datos para tomar esos datos que es muy importante, si no, no lo podríamos hacer. Bien, con toda esta información y he hecho algunas aclaraciones, generamos un mapa de napa, que en este caso es el mapa de napa del 15 de noviembre que les estoy mostrando de este año. Es el último mapa que realizamos antes de que comiencen las precipitaciones en diciembre, donde se ve entre la parte, digamos, los colores rojos muestran que donde tenemos una napa entre 0, una napa muy complicada, y 50 centímetros, el amarillo va entre 50 centímetros y 1 metro,
entre 1 metro y 1,5 metros el verde, y así sucesivamente vamos cambiando colores cada 50 centímetros hasta llegar aproximadamente a los 3 metros, 3,5 metros, en la parte que se ve color ocre en el centro de la imagen. Está claro que este establecimiento tiene una gran loma central y 2 bajos hacia el este y hacia el oeste. Y bueno, de esta forma vamos midiendo y vamos acompañando esa evolución de la napa y vemos cómo va fluctuando en función de lo que vamos haciendo. La siguiente, bueno, muestra el último mapa de napa que tenemos actualizado, que es el 2 de abril, ¿sí? Donde si observan los ambientes en rojo y en amarillo se agrandaron. Tenemos mucho más porcentaje de superficie con una situación complicada. Por lo tanto, bueno, esto nos pone un poco a pensar en cómo vamos a empezar a actuar en esta situación. A modo de raconto, ahí vemos una línea de secuencia de algunos mapas de napa como para que tengamos una secuencia en línea de tiempo. La del 15 de noviembre con 615 milímetros en ese periodo hasta el 29 de febrero. Pasamos a esa situación de napa y del 29 de febrero al último mapa, que es el 2 de abril, hay 200 milímetros, que son las lluvias de marzo básicamente, y algo de abril. Terminamos en esta situación donde las líneas o los círculos rojos, eso están marcando los 2 sectores donde tenemos una luz amarilla para prestar atención y tomar buenas decisiones en esos ambientes. Entonces, como no nos quedamos quietos y queríamos saber a ver cómo podíamos hacer para tratar de manejar esa napa, como empecé la primera parte de la charla, tomamos una ecuación de ajuste de Cisneros, que está adaptado de otro amigo de Horacio Videla, donde ellos están, digamos, a nivel, lo que van observando en la napa, tratan de ir estimándolo a través de una ecuación, ¿sí? Es una función donde, de acuerdo a la napa observada y pasada por una ecuación, nos está dando cuál es la estimación. Lo primero que hicimos es corregirlo hacia atrás y ver que de acuerdo a la napa que habíamos observado, podamos ajustar con esa función y poder estimarla de la mejor manera. Esto acá tomé como referencia un solo freatímetro, porque en realidad sería redundante mostrar todo, pero bueno, es un freatímetro y bueno, vemos ahí cómo funciona. En definitiva, esto entre promedio entre observado, que se ve arriba y a la derecha, están 2,47 metros, todos los puntos observados cada 15 días están en 2,47 y todos los puntos simulados, de la misma forma, nos da un promedio de 2,46. Tenemos un error aproximado del 6% y un ajuste del 82% para lo que queremos el mapa y tomar decisiones en el futuro nos alcanza y nos sobra. Y bueno, ahora vamos a ver para adelante, porque teniendo en cuenta que tenemos un buen ajuste hacia atrás, la idea es poder empezar a proyectar cultivos hacia adelante y ver dónde terminaría la napa para poder manejarla. En la siguiente, ya en este caso tenemos la napa observada y hacia adelante la flecha celeste empieza a marcar cómo evolucionan esos cultivos de acuerdo al cultivo que le pongamos. Pasamos a la siguiente, ahí hicimos zoom donde estaba el círculo celeste. La flecha celeste marca el mes de abril, que seríamos hoy en esta situación, y si tomamos el promedio de precipitaciones de los últimos 12 años y simulamos un cultivo de trigo-soja, un cultivo de maíz y un cultivo de soja para adelante, vemos que arrancamos con una napa freática hoy en los 2,40 metros, como les decía, y estaríamos terminando con un doble cultivo para el promedio de los últimos 12 años en el 1,80 metros aproximadamente. Para un cultivo de maíz estaríamos terminando en 1,50 metros y para un cultivo de soja estaríamos alrededor del 1,40 metros. Está bien claro que el doble cultivo tenemos un mayor consumo, sobre todo en la primavera y comienzos del verano, que nos da una capacidad buffer de recibir un poco más de agua y no terminar ese cultivo hacia el final del ciclo con valores o napas cerca. Esto es lo que nos están dando los modelos de simulación con los últimos 12 años de precipitaciones. Como que hoy estamos arrancando con una napa cerca de 2,50 metros y de darse esta situación promedio vamos a estar
este año terminando con napas un poco más alto que este año. Ahora, si tenemos claro que el cultivo de trigo es el que más nos consume y donde tenemos una situación de napa un poco más alejada y menos problemática, al final tomamos nuevamente el mismo cultivo, pero para un año húmedo, o sea, en realidad es el cuartil superior de los años más húmedos, el promedio de los años más húmedos, el cuartil inferior de los años más secos y el promedio como veníamos viendo. Hoy por simulación nos está dando valores que si en el mejor de los casos y nos toca un año relativamente seco, un promedio de años relativamente seco, estaríamos finalizando este ciclo a fin de marzo con la napa en este punto de simulación para este freatímetro, un poquito más abajo, unos 15-20 centímetros más abajo de donde arrancamos hoy, y tanto las otras dos situaciones, tanto promedio como año húmedo, estamos con la napa entre 1 metro y 50 centímetros por encima de lo que estamos hoy. Así que bueno, acá cada uno sabe dónde tiene su napa, cuál es su freatímetro y qué cultivo tiene que hacer en cada situación. Y bueno, podemos llegar a tener, si no prestamos atención a esto, problemas el año que viene hacia finales de la cosecha. O sea que el trigo nos jugaría, sería un aliado para manejar la napa en situaciones donde estamos un poquito cerca y peligrosa. Bien, entonces, teniendo en cuenta el último mapa de napa y definiendo zonas, vamos a ver la primera zona. Nombramos una zona de alto riesgo hídrico, le llamamos, que son los que se veía con napa entre 50 centímetros y 1 metro, ¿sí? Después tenemos una zona que le llamamos zona de potencial, donde esa zona estamos entre el metro, metro y medio y 2 metros, ¿sí? Y la segunda zona es una zona de potencial, seguramente porque es un buen ambiente, pero sabemos que no tiene napa. Entonces vamos a definir algunas cuestiones para cada uno de los ambientes y cómo vemos el manejo en cada uno de esos ambientes. Para el primer caso, para el ambiente de alto riesgo hídrico, creemos que lo importante es definir el potencial de ese ambiente de riesgo hídrico. ¿Por qué? Vemos que esos ambientes donde está la napa muy cerca, posiblemente nos ha tocado muchas veces sembrar con la napa a 60 centímetros o a 50 centímetros, son ambientes con una napa apta, con muchísimo potencial, y después en diciembre, cuando pasa la cosechadora, son esos puntos de 6 o 7 mil kilos que aparecen en los monitores. En realidad, eso está muy asociado a la calidad de esa napa. Por eso hay que tener un conductímetro, hay que ver si esa napa tiene salinidad, y en función de esa salinidad y esa calidad de la napa, definir si es un ambiente de alto potencial o es un ambiente de bajo potencial. Pero siempre teniendo en cuenta que tenemos la napa muy cerca. Otra cuestión a tener en cuenta también que es importante es elegir una buena variedad y un buen ciclo. Ahí creemos que los ciclos largos se adaptan bien a esas situaciones. Por un tema primero de consumo, que va a estar más tiempo el cultivo sobre el lote, y por otro lado, por un tema de oportunidad. Aquí nosotros, si tenemos posibilidades de sembrar durante el mes de mayo, o cuando tengamos la oportunidad de transitar con la sembradora, no lo dudamos y ya estamos sembrando y entrando esos lotes, porque hay un tema de tránsito y de posibilidad de sembrarlo. Básicamente son ambientes que después a veces se complica pasar. Y otra cosa a tener presente para lo que es estos ambientes es la variedad. Elegir una variedad con un buen perfil sanitario es importante, ya que a veces si no podemos entrar con avión por alguna cuestión, se puede llegar a complicar el ingreso nuevamente, y ahí tenemos algún problema también que nos puede llegar a traer problemas en cosecha, y priorizamos un poquito más la calidad sobre el rendimiento, justamente ya lo vamos a ver en el punto 3, pero bueno, si no llegamos a refertilizar o no podemos entrar a corregir nutrición en ese ambiente por alguna cuestión, cuando ponemos un grupo de calidad es como que nos quedamos tranquilos en una parte para no tener descuentos después importantes en la cosecha. En cuanto al punto 3, que es el tema de nutrición, el nitrógeno en estos ambientes creemos que es muy importante repartirlo, ya que cuanto más cerca tenemos la napa y con cualquier precipitación, ese nitrógeno va a ser lixiviado, y todo nitrógeno que llegue a la napa es nitrógeno perdido. Bueno,
Estaba en el ambiente de alto riesgo hídrico, y la parte de nutrición, les decía que es bueno tener en cuenta repartirlo para que no se lixivie, y el rechequeo de nitratos más adelante, y ver un poco, evaluar la parte de estado de cultivo, relación y precio en ese momento para ver cómo lo manejamos. En el ambiente de potencial, ese es un ambiente que normalmente tenemos ahí la posibilidad de tener dos antecesores, uno es soja y otro maíz. Si viene de soja, compite directamente, en ese caso, con el maíz de primera. Entonces, bueno, definir el potencial, definir cómo estamos en la rotación, en esa situación del campo, y bueno, evaluar si vamos a maíz de primera o vamos a trigo. Tener en cuenta que el control de la napa para aguas abajo es importante en estos ambientes, hacer cultivos invernales para tener mayor capacidad de infiltración ante las precipitaciones y menos escorrentía. La otra situación de antecesor la tenemos como maíz de primera, justamente, como son maíces o son ambientes para hacer maíces de primera, y acá tenemos que tener en cuenta algunos tips. Primero, una variedad tolerante al frío en pasto es importante en el maíz de primera, en trigo sobre maíz de primera, para no tener problemas después en el momento de las heladas fuertes. Hay ajustes en el tren de siembra y densidad que debemos tener muy en cuenta al momento de la siembra, sobre todo los coeficientes de implantación, que son menores. Hay momentos del día que no se puede sembrar, como si fuera un lote que viene de un rastrojo de soja. Entonces, esa siembra posiblemente va a ser en horarios mucho más acotados, y tenemos que tener en cuenta eso en cuanto a la logística. La fertilización nitrogenada en esos rastrojos de maíz va a ser muy importante, y yo diría que es excluyente, que tiene que estar incorporado lo más profunda posible, tratar de sacar ese nitrógeno de los primeros centímetros del suelo para que no quede inmovilizado el rastrojo, porque los microorganismos que están en los primeros centímetros del rastrojo van a intentar descomponer esa chala de maíz que quedó dando vuelta ahí, y nos van a bloquear el nitrógeno para justamente el trigo. Entonces, la segunda, como parte de fertilización nitrogenada, la podemos hacer, el segundo tip lo podemos hacer anticipado, un par de días antes, y si no, hacerlo directamente previo a la siembra, teniendo en cuenta un agregado de nitrógeno entre 15 y 20 unidades más de N, lo vemos importante. También para el ambiente de alto potencial, tener en cuenta los herbicidas previos. Hemos encontrado muchos problemas en el caso de que se ha aplicado diclofenac en soja el año anterior. Chequeemos cuándo se aplicó, cuál fue la dosis, cuáles fueron las precipitaciones posteriores, para no tener problemas después, más adelante, no encontrarnos con sorpresa. Y el monitoreo de insectos, sobre todo en lo que viene de maíz, se está viendo en algunos lotes presencia de gusano blanco, y con un simple ajuste del curasemilla lo podemos llegar a resolver. Bueno, y finalmente, para el ambiente sin napa, pero con potencial, justamente, es un ambiente que pensamos que es muy importante tener el agua útil presente y pensar cuál es el rinde presupuestado en cada uno de esos ambientes. Si nos vamos al oeste, creemos que el 90% de agua útil debería estar en los primeros 1,5 metros, 2 metros del suelo, para poder tener una aspiración a un buen cultivo de trigo. Y si nos vamos al este, con un 70%, quizás ya ahí nos animamos, básicamente porque en el oeste tenemos menos posibilidades o menos probabilidades de precipitaciones durante el ciclo del cultivo, y en el este las precipitaciones a veces nos acompañan un poquito más. La variedad y ciclo nos parece también que juegan un papel importante en los ciclos largos, para que tengan mayor periodo vegetativo y que exploren un poco más el perfil ese buscando agua. La fecha de siembra, de vuelta, vemos importante, si nos vamos muy al oeste, buscar las fechas de mayo, primeros días de junio. Muchas veces ha pasado que si esperamos la segunda quincena de junio, inclusive los primeros días de julio, nos quedamos sin humedad de siembra. Entonces, cuando tengamos la posibilidad y la oportunidad, son los que hay que entrar. Y el cultivo en la rotación, pensar el trigo en esos ambientes como un aumento de la cobertura, como un control de malezas. Y cuando nombro estas dos cosas, ahí pueden llegar a pensar que, bueno, sí, por supuesto entra en cuestión el cultivo de servicio y otro cultivo estival. Entonces, este ambiente, el que tiene potencial pero no tiene napa, creemos que es el ambiente que más cabeza hay que ponerle, más hay que pensarlo, y estar seguro de hacer un cultivo de trigo en esa situación y compararlo un poco con el resto de los cultivos estivales. Así que, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias y seguimos.